Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora María Raquel Gómez de Nieto Moreno. Estamos aquí en un nuevo programa de la familia del derecho. Y bueno, hoy los temas que vamos a tratar, sobre todo, bueno, ya en los breves minutos voy a estar refiriéndome, es respecto de los trámites de sucesión. ¿Cuándo amerita hacer un trámite sucesorio? Vamos a recordarles, o aparte también comentarles a los televidentes que tenemos dos tipos de sucesión. Una es la sucesión testamentaria y otra es la llamada sucesión ab intestato. Yo me voy a estar refiriendo, en los próximos minutos ya nos vamos a estar compartiendo respecto de estos temas. Por otro lado, nuestro horario de atención, como siempre les recordamos, es de lunes a viernes, de 19:30 a 21 horas, allí en Avenida Alvear, 358, primer piso, esto es en Benavides. Recuerden que estamos a 3 cuadras de la estación de Benavides, a media cuadra de la Plaza Central de Benavides. Para concertar entrevista nos pueden llamar previamente, así combinamos el momento y el horario en el que pueden acercarse al estudio para cualquier inquietud o duda que tengan respecto a algún asunto jurídico. Recuerden que nosotros no cobramos la consulta, lo único que pedimos es un alimento no perecedero para poder sí colaborar así con los comedores. Bueno, les quería, en primer término, antes de pasarle al doctor, agradecer todos los mensajes que hemos tenido a lo largo de toda la semana. Recordarles también los agradecimientos a los televidentes de la ciudad de Mar del Plata, que también nos están sintonizando, nos están viendo. Y estamos a su entera disposición. Recuerden que para comunicarse a nuestros celulares tienen que adicionar y anteponer el prefijo 011, porque hemos tenido algunas inconvenientes respecto a las personas que se han querido poner en contacto con nosotros y lamentablemente, así como figura en pantalla, recuerden que tienen que adicionar el 011 para poder contactarse con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Rodolfo Nieto Moreno. Como dice mi esposa, hoy vamos a tratar el tema de sucesiones, en virtud de que hemos tenido muchas consultas en estos días respecto de las sucesiones, quiénes son los que tienen derechos, qué pasa cuando no hay herederos, muchas consultas que nos hicieron en la semana. Pero antes que nada queremos realmente agradecer gente de Mashfield, gente de Escobar, de Pablo Nogués, Pastor Cobo, que le mandamos un saludo, la gente que viene de la iglesia del Pastor Cerantes, gente que ha venido también de la iglesia del Pastor Nieva. Saludos a todos, que realmente mucha gente que nos dice que siempre tienen el canal prendido en Águila Visión, así que les mandamos un saludo y que los bendiga mucho. También la gente del canal de Mar del Plata, el Pastor Ricardo Díaz, que nos están viendo en la zona del puerto, en la zona sur, en la zona de Punta Mogotes. Mandamos saludos a toda la gente que nos ve allá en Mar del Plata. Esperamos verlos y conocerlos personalmente pronto. Y también les decimos que si no pueden mandarnos mensajes por teléfono y nos están viendo, quieren mandarnos un mensaje a través del Facebook, pueden mandarnos un mensaje a través del Facebook, nos agregan y como contactos y nosotros los vamos a aceptar, no hay ningún problema, y les vamos a responder las consultas a través del Facebook. Así que, esperamos recibir consultas de allá de Mar del Plata, porque parece que están medio tímidos para mandar consultas. Y hoy vamos a empezar entonces con el tema de las sucesiones. En principio, vamos a ver cuál es la ley aplicable. Acá, respecto de lo que es el domicilio del causante, dice la ley, ¿no? El domicilio del causante, ¿qué es esto? El domicilio que tenía el fallecido. Cuando la persona fallece, independientemente que haya nacido en Corrientes, nació en Santiago, no importa el domicilio donde falleció. Él falleció en San Fernando, se aplica la jurisdicción de San Isidro. Vemos si nació en Santiago pero está viviendo en Tigre, se aplica la jurisdicción de San Isidro. Mucha gente nos hace consultas de ese tipo, dice, no, pero él nació en una provincia, nació en el interior, nació en Corrientes. No importa dónde nació, lo que importa es dónde murió. El domicilio que marca la jurisdicción, la competencia en este caso del tribunal, es el domicilio del causante. Así que esa sería una de las dudas que nos han preguntado. Otras consultas que nos han hecho respecto de esto es, no, yo no hago sucesión porque es un tema muy costoso. Es costoso como, en realidad es costoso litigar en general. Nosotros trabajamos con el tema de facilidades para que la gente haga el tema de sucesiones. Siempre conviene tener los papeles en regla. Porque si no hacen los papeles en regla, después tienen problemas. Por ejemplo, si tienen una propiedad y la tienen alquilada y ustedes no hicieron la sucesión,
van a tener un problema porque después cuando tienen que iniciar el desalojo no lo van a poder iniciar. Ahí van a tener un dolor de cabeza porque ustedes no están en el contrato de locación y al no haber hecho la sucesión no van a poder iniciar la demanda de desalojo. Tienen que iniciar la demanda, tienen que iniciar la declaratoria, tener la sucesión, llegar a la declaratoria y después ahí poder iniciar la demanda de desalojo. Nos ha pasado en propiedades en los troncos donde había intrusos, gente que en un principio eran inquilinos que después dejaron de pagar y que después se querían quedar en el inmueble y que tuvimos que llegar con la sucesión hasta la declaratoria para poder después iniciar la demanda de desalojo y poder mandar en carácter de administradores de la sucesión las correspondientes cartas de documento. Así que les sugiero a los que tienen propiedades que no se queden y que hagan los trámites sucesorios correspondientes, ¿no? Así es. Bueno, cuando hablamos de transmisión de bienes hereditarios nos tenemos que referir, y ahí entramos un poco con lo que yo planteaba, es respecto de esta sucesión ab intestato o la llamada sucesión testamentaria. Es decir, que esa transmisión de estos bienes hereditarios puede hacerse o por decisión de la última voluntad del causante a través de un testamento. Recuerden que el testamento se tiene que radicar, sobre todo hay 3 tipos de testamento que establece nuestro Código Civil, que es el hológrafo, que es por acto público, y es el llamado testamento cerrado. Yo luego voy a explicar cada uno de ellos. Lo que es importante saber es que este testamento, cuando una persona es la última voluntad de ella es transmitir bienes hereditarios, nunca puede afectar los llamados la legítima, que es justamente aquella porción que ha sido consagrada e impuesta por la ley para los llamados herederos forzosos. Entonces, hay que aclarar o hay que clarificar 2 cuestiones. En primer término, esta transmisión de bienes hereditarios hecho por voluntad última o por última voluntad del causante, que se transmite a través de o se redacta a través de un testamento. Casi todos los testamentos, establece la ley, tiene que ser hecho ante escribano público, salvo el caso del testamento hológrafo, que ya me voy a estar refiriendo, que ese justamente no precisa esa instrumentación pública, porque se presume que como tiene que ser hecha con firma, con fecha cierta y de puño y letra del que lo va a otorgar, para la ley considera de que esto sería prácticamente suficiente, pero sin extenderme en ese punto. Pero tiene que ser hecho ante testigos y con un escribano. Por supuesto, pero sin extenderme en ese punto, lo que también establece la ley es que cuando esa transmisión de bienes hereditarios es por imposición de la ley. Y ahí entramos en la llamada sucesión ab intestato, que es la sucesión intestada, es la sucesión que deviene por imposición de la ley. Y ahí es donde entran los llamados herederos forzosos, porque hay una serie de prelación que establece nuestro Código Civil y un orden donde, según quien falleciera en este aspecto, hay que ver si hay descendientes, si hay cónyuge. En el caso de ser cónyuge hay que ver si están casados, o si están en una situación de concubinato. Y en el caso de no tener un matrimonio legalmente constituido, también ver si no hay ascendientes, porque también los ascendientes, es decir, los padres del fallecido, también tendrían su derecho de poder recibir la sucesión en la parte que les toca. El concubino no hereda. O sea, el concubino no es un heredero. Eso es una distinción importante, porque muchas veces nos vienen a preguntar y dicen, no, sí, porque falleció mi marido. ¿Usted está casado? No, no estamos casados. Los hijos sí heredan, pero la concubina no hereda. Esa es una distinción importante respecto de las personas que están casadas. La mujer que está casada, por el hecho de estar casada, es socia de la sociedad conyugal, con lo cual ya tiene 50% a título de socia. Y respecto a los bienes propios que deja el causante, ella hereda como si fuese un hijo más. ¿Qué quiere decir? Tiene 2 hijos, el bien propio se divide en 3. O sea, entran los 2 hijos y la mujer entra como un hijo más. Entonces, recordemos concretamente, para no marear a la teleaudiencia, ¿cuál es este orden de sucesión? Primero son los descendientes, es decir, los primeros que tienen el orden de prioridad lo tienen los hijos. Exacto. Luego viene, en el segundo orden, vienen los ascendientes, siempre y cuando establece la ley, no exista el cónyuge supérstite que tiene el derecho de, al igual con los hijos, de poder dividir esos bienes. Como dijo el doctor, si se trata de un bien ganancial, bueno, el cónyuge supérstite tendrá el 50%, ya otorgado por la ley, mientras que el segundo 50% le va a corresponder exclusivamente a los hijos en la proporción de cada uno de los hijos, obviamente en la medida que corresponda según lo que establece nuestro ordenamiento legal.
Es decir, y frente a una cuestión de que falta este cónyuge, recién ahí podrá heredar en un principio el descendiente y también así los ascendientes en el caso de que le puedan suceder a un hijo. Y también hay otro orden, ya en un tercer puesto, si se puede usar el término, que son los llamados parientes colaterales, que son aquellos parientes que están en un grado hasta un cuarto grado, que hablamos de primos, tíos, hermanos. Obviamente que en primer término estarán hermanos, luego estarán primos, tíos, sobrinos, es decir, va disminuyendo a medida que va pasando este orden de prelación. Pero en primer término lo que hay que tener muy en cuenta en una sucesión, sobre todo para herederos forzosos, que primero lo heredan los hijos conjuntamente si existe un cónyuge supérstite. Obviamente que el cónyuge supérstite va a heredar o va a tomar parte de esa sucesión, primero, si estamos hablando de un bien ganancial, en su 50%. Si no estamos hablando respecto de un bien ganancial, sino de un bien propio, un bien que ha sido adquirido con bienes del propio causante, o vino, cuando contrae matrimonio, viene este matrimonio con una herencia, con un legado, con una donación, y compra una propiedad, y eso de alguna manera proviene de esos fondos que han sido propios del causante, se presume que esta esposa o esposo, el cónyuge supérstite, va a adquirir como si fuera un hijo más, pero en virtud de qué, de que estamos hablando de que es un bien propio. Entonces, lo importante es saber que si no hay este cónyuge, bueno, va a heredar los hijos, los descendientes, y si no hay descendientes, le van a heredar los padres. Y si no hay padres, porque puede pasar que haya el fallecido o el causante, que es el término jurídico, no tenga familiares directos, ni hijos, ni esposa, ni en este caso ascendientes, tendrán derecho, sí, ahí recién los llamados parientes colaterales hasta el cuarto grado de prelación, sobre todo en cuanto hace al grado de consanguineidad, sobre todo al aspecto del orden de sucesión en cuanto a los derechos que tienen según el orden de prelación cada uno de los herederos. Otra cuestión que es importante saber, derecho de representación. La ley o nuestro Código Civil lo consagra y dice que es para el supuesto caso que aquel heredero, obviamente puede darse el caso de la sucesión del abuelo, que el hijo no quiere o que no, de alguna manera no ejerce ese derecho de sucesorio en virtud de esta sucesión que se puede plantear frente a la sucesión de los abuelos, el nieto en derecho de representación o ante el fallecimiento del padre, es un poco, las palabras por ahí entre padre, abuelo y nieto, va a tener derecho ese nieto en participar como heredero, como si fuera su padre, en la sucesión, en cabeza de los derechos sucesorios que tiene su padre en esa sucesión de los abuelos. Eso es lo que la ley consagra, el derecho de representación, sobre todo que se da en el caso, justamente, en el caso de los hijos, cuando reemplazan, en este caso, en ese mismo grado, al padre que de alguna manera fallece. Pero no olvidemos esto, que ese hijo, para tener el derecho de representación, seguramente va a tener que iniciar también la sucesión del padre para poder ponerse en cabeza como heredero a través de una declaratoria de herederos. Recuerden también, para no marearlos con el temario que estamos tratando el día de hoy, la sucesión en un proceso judicial tiene 3 etapas. La primera es la etapa de inicio, donde uno promueve el juicio o la presentación del sucesorio, denunciando los datos del causante, es decir, del fallecido, de los herederos, en este caso ascendientes, en el caso de si hay algún cónyuge supérstite, o en el caso de no haberlos, de cuál es el heredero que se toma y que se denuncia para que pueda recibir esta sucesión en esa primera etapa. Desde ya se van a publicar una serie de informes, de oficios, a través de que la justicia va a querer determinar si la persona del causante ha sido beneficiaria de jubilaciones, pensiones, si ha dejado un testamento. Esto es importante, porque mucha gente dice, yo tengo un testamento otorgado. Bueno, ese testamento no puede afectar los derechos legítimos de los herederos. Puede ocurrir que a veces de golpe una tía quiere favorecer a un sobrino o a una sobrina, pero a su vez tiene hijos. Entonces, puede favorecerlo en lo que llamamos porción disponible. Esa porción disponible es una porción que está, justamente la palabra lo indica, disponible. La quinta parte. La quinta parte de lo que se toma como del acervo hereditario para poder disponer libremente a favor de esa sobrina, de ese familiar que de alguna manera ella quiere favorecer o beneficiar. Pero nunca se puede afectar, las legítimas. Sí. Las 4 quintas partes es lo que es la legítima, lo que está hablando Raquel.
la quinta parte, esa quinta parte es la porción disponible. Esa porción disponible se puede otorgar por medio de un testamento, o sea, se puede hacer un legado de cuota, se puede establecer distintas formas de legado, porque hay legados que son legados que se entregan en una sola vez, o se puede establecer que, por ejemplo, una criatura que nació se hace un legado de alimentos y hasta los 18 años se le puede dar todo lo que necesite referido a alimentación, vestimenta, salud, esparcimiento, un legado de alimentos que cubra todas sus necesidades hasta los 18 años. Eso también puede estar establecido en un testamento. Otras consultas que hemos tenido respecto del tema sucesorio es respecto de si un chico no está reconocido, si puede heredar. Por ejemplo, dicen, bueno, él es hijo, pero no fue reconocido por el padre. Bueno, si no fue reconocido por el padre, desde el punto de vista jurídico no es hijo. Por más que uno sepa y la familia sepa que es hijo, tiene que hacer la acción de filiación. Entonces, ¿cómo puede hacer para hacer la acción de filiación y meterse en la sucesión? Bueno, se puede iniciar conjuntamente la acción de filiación conjuntamente con la acción de petición de herencia. De esa forma, él inicia la sucesión conjuntamente con la afiliación, y cuando los otros herederos quieren iniciar la sucesión, se encuentran con que ya fue iniciada por el presunto hijo. En este caso tendría que hacerse la afiliación y después ahí va a acceder a los derechos que le corresponderían en la sucesión. Pero es importante que sepan que no puede, por más que si tiene el apellido de la madre y no fue reconocido en vida por el padre, por más que haya tenido trato de padre, o sea, nosotros tenemos casos en los que en vida el padre le pasaba cuota alimentaria, se ha sacado fotos, fue al colegio, han tenido doble vida, pero nunca lo reconoció. En ese caso va a tener que hacer la afiliación, hacerse el examen de ADN, y una vez que tiene el examen de ADN, confirma la paternidad, recién ahí va a tener los derechos legales para poder acceder a la afiliación, a la sucesión. Perfecto. También otra cuestión que se plantea respecto de la llamada nuera viuda sin hijos. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque es la nuera que va a heredar en la sucesión de los suegros. Sobre todo es aquella nuera que es viuda, es decir, que ha quedado sola, y que de alguna manera, si bien no hay una herencia, una vocación hereditaria directa hacia los suegros, pero sí lo que nuestro Código Civil ha consagrado es el derecho que tiene ella, y que la ley ha establecido una porción que es de un cuarto parte del acervo hereditario le corresponde a esta nuera viuda sin hijos. Sobre todo ya está consagrado y está contemplado en la ley, y que por lo tanto no pueden quedar desamparadas las nueras viudas que no hayan tenido descendencia y que sí pueden heredar, porque tienen vocación hereditaria consagrada por nuestro Código Civil, en la sucesión de los suegros. Otro tema fundamental en respecto a lo que hace en materia de derecho sucesorio es el derecho de habitación de la cónyuge supérstite al fallecimiento del esposo o la esposa. Esto es importante sobre todo para aquellas situaciones que, por ejemplo, tanto marido o mujer, si de golpe fallece el esposo, la esposa queda, es cónyuge que le ha sobrevivido, en este caso al causante, y tiene hijos y que de alguna manera plantean la quieren pedir la parte. Y quieren pedir la parte. Entonces, la ley consagra a través del Código Civil el derecho de habitación que tiene la cónyuge supérstite, es decir, la que sobrevive al causante. Y por lo tanto, obviamente tengan en cuenta esta cuestión. Tiene que ser vivienda única y no tiene que superar a lo que hace el bien de familia, ¿sí? Claro. Esto es importante. Los gastos, el mantenimiento, las expensas, todo va a estar a cargo de esta cónyuge supérstite. Y atención, hay un tema. Este derecho del cónyuge supérstite va a extinguirse, es decir, va a morir ese derecho cuando la cónyuge supérstite puede contraer un nuevo matrimonio o bien digamos, de alguna forma comienza a vivir en concubinato con otra persona. Entonces, frente a eso, la ley es muy tajante, ha establecido que el derecho le asiste a esta cónyuge supérstite, pero se ve frenado y se ve, por lo tanto, extinguido ese derecho de poder seguir ocupando el derecho de habitación que tiene sobre la única propiedad en el caso del matrimonio o en el caso del concubinato de esta cónyuge. En el caso del concubinato, en la medida que los hijos puedan demostrarlo fehacientemente, ¿no? O sea, más allá de que esté teniendo una persona viviendo en la casa, si los hijos lo pueden demostrar, pueden en ese momento pedir la partición y reclamar la parte que le corresponde respecto de la sucesión de su padre. Pero bueno, eso también es una medida que tomó en su momento el legislador a los efectos de no dejar desamparada a
a la viuda, ¿no? O sea, en este momento se contempla la situación de la viuda, lo mismo que en el caso de la nueva viuda sin hijos. En los dos casos se contempla la situación, la nueva viuda sin hijos hereda a los suegros. Y en este caso la cónyuge supérstite queda en posesión de la propiedad hasta tanto ella fallezca, y es una especie de indivisión forzosa. Ella no puede ser forzada a vender, porque muchas veces pasa, queda sola y dice, no, pero ¿para qué te vas a quedar sola en la casa? Es una casa tan grande, vendela, te compras algo más chiquito y nos das la parte a nosotros. Lo hemos escuchado muchas veces en muchos casos. Entonces, ¿qué pasa? Lo venden, porque no nos olvidemos también que se heredan los bienes, pero también se heredan las deudas. Y las deudas impositivas, y después tienen que pagar diversos gastos en la sucesión. Entonces, de golpe, cuando se reparte la plata que le queda a la viuda, a lo mejor no alcanza para comprar propiedad y dice, bueno, pero alquilate algo, vieja, y termina mal. O sea, muchas veces esta mujer termina desamparada y con la plata de la pensión no le alcanza para alquilar una propiedad. Entonces, previendo esto, el legislador, ¿qué hace? La protege y le dice, bueno, en la medida que no vuelva a contraer nupcias o viva en concubinato, ella puede vivir hasta su muerte en la propiedad, tanto en cuanto sea su única propiedad. Sí, otra cosa que hay que recordarles es que el derecho que les asiste al cónyuge supérstite, tanto cuando queda sola, sobre todo en esta vivienda única, como a la nuera, viuda sin hijos, tiene que ser desde ya, para ser reclamable, tiene que ser ejercido ese derecho a través de plantear la sucesión. No es que automáticamente las nueras viudas sin hijos tienen, bueno, un cuarta parte de lo que es toda esta propiedad me corresponde a mí. Lo tienen que plantear para que ese derecho pueda ser reconocido a nivel legal. Desde ya, con la declaratoria de herederos, van a ser reconocidos como herederos, y luego en la parte de la partición, desde ya la ley ya consagra su porción respecto de este acervo hereditario. Porque nada es automático. Es más, mucha gente cree que un abuelo dejó por escrito el testamento. Eso no vale. O sea, vale el testamento hológrafo de acuerdo a las formalidades que pide el Código Civil. Testamento hológrafo ante 2 o 3 testigos, hecho ante un escribano. Eso vale. Se puede hacer por testamento en sobre cerrado o por por un acta, también un instrumento público ante un escribano. Eso se puede hacer, pero tiene siempre que tener formalidades. Que un papelito guardado en la casa, de no, le voy a dejar la casa a Juancito, eso no sirve. Muchas veces han venido con un papel así amarillo y dicen, no, porque acá había dejado un testamento. Eso no es un testamento, es una expresión de voluntad, una expresión de deseo. Esa expresión de deseo tendría que haberse complementado llevándolo al escribano y que el escribano formalice lo que realmente es un testamento. Si vamos al caso, sería un acto de última voluntad. Tiene uno de los requisitos del testamento, pero al no estar con las formalidades, eso puede ser impugnado. Entonces, los demás herederos pueden decir, no, perdón, eso es nulo, porque acá no hay intervención de un escribano. Podemos tranquilamente manifestar que esa escritura es falsa, podemos manifestar que la firma fue truchada. Entonces, ese tipo de cosas que pasan, ¿no? Entonces, a veces la gente cree que tiene un derecho porque tiene un papel firmado, y ese papel firmado no tiene ningún derecho en tanto en cuanto no haya sido certificado por un escribano. Así es. También, bueno, recordarles que el cónyuge supérstite, sobre todo, cesa la vocación hereditaria, así lo establece el Código, frente al matrimonio in extremis, frente al matrimonio que se produce como ya en una situación de agonía del otro contrayente. Entonces, frente a esa situación, ese cónyuge, para la ley, para nuestro Código Civil, se considera que no tiene vocación hereditaria. También para el supuesto caso de la separación, cuando resulta ser culpable en la separación personal, cuando uno inicia la separación personal, resulta ser culpable. La otra cuestión es cuando ante el divorcio, cuando ya hay sentencia firme, ya el cónyuge ya no es más heredero del otro cónyuge, y también en el caso obviamente de contraer un concubinato, tampoco, porque desde ya los concubinos, como ya lo referimos ya al comienzo del programa, no tienen vocación hereditaria respecto del otro concubino. Por eso uno de los requisitos cuando uno inicia una sucesión común es, te pide el juzgado un acta de matrimonio con fecha posterior al deceso del causante. ¿Por qué? Porque el acta de matrimonio posterior indica que al momento de la muerte todavía estaban casados. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno hace el divorcio, en el costado
está la anotación marginal si ese matrimonio fue extinguido por un divorcio. Entonces, el juzgado pide siempre como requisito, como documentación, partida de nacimiento de todos los chicos, en caso de haberlo, si hay menores o no, si son mayores también son herederos, y en el caso de la cónyuge, un acta de matrimonio con fecha posterior al deceso del causante. Esa es la documentación que siempre piden y siempre documentación original. Una de las cosas que también quería comentar es que también la sucesión la pueden iniciar los acreedores. O sea, hay veces que uno dice, bueno, yo no quiero iniciar porque es muy costoso. Resulta que uno se durmió, no averiguó, no sacó informes de dominio de la propiedad y resulta que el municipio, por ejemplo, tiene una acción iniciada. ¿Por qué? Porque hay deudas. Entonces inicia una acción y el mismo municipio también está en condiciones de iniciar una sucesión para ejecutar la propiedad. Inicia la sucesión y después inicia un ejecutivo. O el causante antes de morir sacó un préstamo en documentos. Bueno, uno cuando acepta la herencia como heredero, acepta los créditos y también acepta las deudas. Nosotros hemos tenido muchos casos en los que se legaron muchas propiedades, dejaron muchas propiedades en la sucesión, pero también entraron deudas. Entonces, una propiedad, un departamento, empiezan a correr las expensas, no pagaron las expensas, esas deudas de expensas son del sucesorio. Entonces, si hay un heredero, la paga él solo. Si hay varios, se tiene que repartir en forma pareja entre todos los herederos. Por más que uno a lo mejor dice, bueno, yo soy el administrador, las pago yo, después se va a tener que arreglar con los demás herederos por los gastos que hizo. El tema de impuestos es muy común. Muchas veces pasa que tanto rentas como la municipalidad puede iniciar una acción, puede iniciar el sucesorio porque hay deudas importantes. Entonces, inicia el sucesorio porque ya hay una acción iniciada, ¿no? Sí, recuerden que cuando uno es heredero, hereda también no solamente los bienes que fueron transmitidos, ya sean por voluntad del causante a través de los testamentos, como ya dije, el hológrafo por acto público, y por instrumentos cerrados. En realidad, todos esos son formalizados ante testigos y ante el escribano público. Pero también pueden ser heredados en función de la orden o por imposición de la ley misma. Entonces, frente a esta cuestión concretamente, lo que es importante es saber que uno hereda no solamente los bienes, sino también las deudas. Por eso, al momento de hacer frente de aquellos deudas o gravámenes que afectan la propiedad, bueno, todos los herederos, los que resultan ser herederos, ya pueden también afrontar a sí mismos no solo los bienes que van a ser adjudicados, sino también las deudas. Bueno, vamos entonces a una breve pausa y ya volvemos con más La Familia del Derecho. Bueno, ya está en trámite tu causa. ¿Qué va a pasar ahora? ¿No va a volver a casa? ¿Va a ir a la cárcel? Puede ser. Ponete de acuerdo. Ahora que tenías miedo por vos y por el resto de tu familia. Es que... No, paren. No, así no va. No es para que la juzgues. Vos la ayudaste. Eso es muy bueno. Pero podés mirar todo con una distancia que no es lo que le pasa a ella. ¿Entendés? Hay que explicarle que cada caso se estudia en particular, cada familia, cada grupo, sobre todo si hay alguien en riesgo. Y la respuesta va a ser diferente para cada uno de los casos. No te tenés que sentir culpable por haber pedido ayuda. Bueno, ¿lo probamos? Vamos. Bien. No dice nada si me podrá pasar algo de plata. Con las horas que yo trabajo no me... No te alcanza, claro. No, la verdad que no. ¿Qué querías? Te lo sacaste de encima, ya estás tranquila. Ahora lo de la plata... Corten. No, así no. Si lo contamos así, parece que lo único que tiene importancia es haber resuelto un caso solo, aislado. Y esta chica tiene que seguir adelante con toda la familia. Ella necesita que la acompañemos en todo el proceso. Vos tenés que saber que vas a recibir contención y ayuda y que el juicio no va a ser un problema nuevo para vos. Eso es lo que tenés que entender.
¿Lo hacemos? Bueno, vamos bien. La primera parte ya está cumplida, así que ahora el juez va a tomar en cuenta tu situación, la de tu familia, y te va a dar una respuesta adecuada como para que no se vuelva a repetir la violencia, que es lo más importante. Así que tranquila. Sí, más tranquila estoy. No me daba cuenta de todas las otras cosas que pasaban. Eso de andar retaseándome siempre la plata, de las cosas hirientes que me decía, de andar controlándome a donde iba, de no dejarme salir. Esas cosas. Y sí, siempre es así. Primero son los insultos, los celos, el te tengo cortita, y cuando te querés acordar empiezan los golpes. Después él se arrepiente, vos lo perdonás y vuelve a empezar todo de nuevo. Es lo típico, es el ciclo normal. Corten, paren. No le podés decir que es el ciclo normal. Todo lo que ella cuenta es el ciclo de la violencia. Eso es lo que tenemos que explicar. Bueno, vamos. Vos no te dabas cuenta, pero todo eso que pasaste también son formas de violencia. Y no se va a volver a repetir. El juez toma en cuenta todo eso. Y acá estamos para ayudarte y vamos a acompañarte en ese proceso. Ya no me siento tan sola, ¿sabe? Gracias. Bien. Así me gusta más. Muy bien. Tenés derecho a acceder a la justicia. Y a que se te ayude frente a cualquier tipo de violencia física, psicológica, sexual y económica. Exigilo, es tu derecho. Bueno, volvemos con el programa de la Familia del Derecho. Tenemos consulta, dice, buenas tardes, Dios los bendiga. Mi pregunta es, al hacer el abandono de hogar con los hijos, o sea, los menores, ¿pierdo todo derecho a reclamar la casa que hoy en día vive mi ex marido? ¿Yo puedo reclamar por parte legal la casa? Nos pregunta. No nos ha dejado el nombre, lamentablemente, pero agradecemos su mensaje. Mira, si tuviste que abandonar la propiedad como consecuencia de hechos de violencia, muchas veces la mujer se va de la casa con los hijos por violencia y eso no es abandono. O sea, cuando se van de la casa por los hijos, con los hijos por temor a un mal mayor, la ley considera que eso no es abandono de hogar. En la medida que hayas hecho denuncias de violencia, si está todo contemplado, vos podés reclamar tranquilamente porque vos sos inocente de esto. O sea, desde el punto de vista jurídico, uno habla de lo que es el cónyuge inocente. En este caso, vos no tenés la culpa de haberte ido. No es que te fuiste con otra persona. Si de hecho hoy armaste tu vida, es un tema aparte. Lo que digo es, si vos te fuiste como consecuencia de hechos de violencia, podés reclamar. Si vos te fuiste por una infidelidad, es distinto. Pero si el hecho que desencadenó que vos te fueras de la propiedad con tus hijos fue el hecho de la violencia familiar, que hay un montón de casos así, no se considera abandono de hogar. Y siempre, muchas gracias por el llamado, pero siempre pedimos que nos dejen el nombre, así por lo menos sabemos con quién estamos hablando. Muchas gracias, lo mismo por la consulta. Bueno, tenemos otro mensaje de María del Carmen de Granbur, dice, los molesto, bueno, dice, muy bueno el programa, muchas gracias María del Carmen. Dice, el feriado pasado un auto lastimó mi pierna al chocarme. Dice, ahora busco la patente del auto y ¿qué es lo que tengo que hacer para cualquier trámite? Bueno, gracias María del Carmen, el amor. Por lo que entiendo, aparentemente el auto se dio a fuga. Si tendría que tener testigos, evidentemente, si no tenés los datos del auto, tenés que tener... si por la patente vas a sacar quién es el titular. O sea, si tenés los datos de la patente, vas a sacar quién es el titular del vehículo. Que a lo mejor no es la persona que manejaba, pero no importa. El titular del vehículo, el que figura en la cédula verde, es el responsable. Así que, si tenés los datos de la patente, con la patente podés sacar quién es el titular. Con eso tenés que iniciar un reclamo ante la... primero, iniciar una denuncia por lesiones policial, hacer la denuncia policial o en fiscalía por lesiones. Te sacás fotos de la lesión, acompañas los estudios, si te hiciste estudios, y se hace una denuncia penal. Y después tenés que tratar de ver si lo podés rastrear al que figura como titular por medio de un informe comercial, tratar de ver si encontrás el domicilio y eventualmente podés citarlo a mediación por el accidente de tránsito.
Si él se presenta en la mediación, tendrá que informar cuál es su compañía de seguros y ahí se tendrá que notificar a la compañía de seguros, más teniendo en cuenta el hecho que se dio la fuga. Eso también es un agravante desde el punto de vista penal y desde el punto de vista civil también es importante el hecho de que no tomó, no tuvo la actitud que tiene que tener una persona cuando tiene un accidente en vista a otra, tiene que bajarse del vehículo, ver cómo está, asistirla, eso es fundamental, incluso ver si la lesión es grave, tratar de asistirla, llamar a 911 o llevarlo a un nosocomio. Es importante que el que tuvo el accidente tome esos recaudos, es fundamental. Muchas veces se dan a la fuga, pero si tuviste la posibilidad de tomar los datos de la patente, a través de eso podés lograr por lo menos ir a una mediación. Y lo que sí tenés que hacer es la acción penal. Así lo citan, la policía por lo menos van a tratar de localizarlo, ¿no? Sí, lo importante es saber también que cuando hay lesiones, les comentamos a la audiencia que se tiene que radicar ante la comisaría interviniente esta denuncia. ¿Por qué? Porque de esa manera, no solamente instando la acción penal, se va a hacer un seguimiento, una investigación en causa penal respecto de del delito, del posible delito de lesiones que se ha cometido en virtud de este accidente de tránsito, sino que además luego, a través de la indagatoria y el pedido de explicaciones al imputado en este aspecto, va a tener que denunciar la compañía de seguros y allí es donde María del Carmen va a poder radicar su reclamo frente a la compañía de seguros, donde va a pedir esta reparación económica. También hay que tener en cuenta otra cuestión, sobre todo si María del Carmen, que si bien no nos explaya en su mensaje, es ver concretamente si ella venía o no, primero si trabaja, y en el caso de trabajar, si casualmente venía del trabajo, porque puede ocurrir que este accidente fue cometido desde el transcurso del trabajo a la casa o de la casa al trabajo. Entonces, además de ser un accidente de tránsito propiamente dicho, donde se puede reclamar contra el titular registral, contra el conductor y la compañía de seguros en cuanto a la reparación del daño como materia civil, también se podría reclamar a la empresa si es que trabaja bajo relación de dependencia. Estamos hablando muy en extenso y un poco también explicando qué sucede si esto también es un llamado accidente in itinere. Frente a ese accidente in itinere tendrá que reclamar por otra vía, es decir, el hecho de que reclame por acción civil no va a privarlo de reclamarlo en la acción laboral como accidente in itinere propiamente contra la empresa donde presta servicio, en virtud de que el accidente pudo haber ocurrido en ocasión de él cuando se venía al trabajo o viceversa. Acá tenemos un nuevo mensaje, dice: bendiciones, qué buena publicidad, dice, ¿podría tener acceso a algún video para incorporar en jornadas de violencia? Dice, gracias. Te comento, estas publicidades las hizo la empresa Avon. Nosotros, son 4 o 5 comerciales, son buenísimos, están en YouTube, pero en todo caso después nos vamos a poner en contacto con vos y te vamos a decir dónde se pueden conseguir, cómo están para bajarlos por YouTube. Realmente sí, son muy buenos, todos son muy realistas y lo que uno ve en esos videos realmente es lo que lamentablemente pasa, tanto en los estudios jurídicos como en las comisarías, en las fiscalías, está muy bien hecho el enfoque y realmente cuando uno lo ve llega. Es un mensaje muy directo, así que sí vamos a tratar de informarte para que lo usen porque realmente está para eso, es de bendición. Muchas gracias por el mensaje. Muy bien, tengo otro mensaje donde dice: hola, soy Noelia de Pacheco. Mi consulta es por lo siguiente, dice Noelia. Dice, se abrió el juicio sucesorio de mi padre y yo no me he presentado. ¿Tengo un tiempo para hacerlo? Nos dice Noelia de Pacheco. ¿Se abrió el juicio sucesorio? Sí, y ella no se ha presentado. No, no hay problema. Sí, si se abrió la sucesión y vos no te presentaste, podés presentarte. Es más, incluso si está la declaratoria hecha, vos podés sumarte igual, pedir una ampliatoria de la declaratoria y sale es un proveído más donde vos acreditas el vínculo, vas a tener que presentarte acompañando la partida de nacimiento tuya, acreditas el vínculo y se agrega una ampliatoria a lo que es la declaratoria en sí y también te van a declarar heredera, no hay inconveniente. En tanto y en cuanto, como dijimos al principio, haya sido reconocida en vida, no tenés inconveniente. Si vos tenés todo en regla, tenés el apellido del padre y todo, no tenés ningún problema en presentarte a la sucesión. Después, obviamente, siempre lo ideal es, una vez que se inicia el trámite, que todos los herederos concurran a la sucesión. Si vos no pudiste presentarte en su momento, te podés agregar y es un proveído más que saca el juzgado y te agregan en la declaratoria. Así que
la condición de heredero no la vas a perder por el hecho de no haberte presentado a tiempo. Muy bien, tenemos otra consulta, entonces dicen, bendiciones, yo quiero consultar, compré una promoción de celulares en febrero del 2012, a pagar en 12 cuotas con tarjeta de crédito y me siguen cobrando las cuotas, manifiesta. Ya me pasé de las cuotas pactadas, ¿qué es lo que puedo hacer? Nos comenta, dice, soy de Pablo Nogués. Hay que ver si lo hiciste por contrato, si tenés un contrato por escrito, si te dijeron que eran 12 cuotas en forma verbal, o a lo mejor lo que te están descontando es el costo de los aparatos, ¿no? Realmente no sabemos qué es lo que, o el servicio, hay que ver qué es lo que te están descontando. Tendríamos que ver si tenés un contrato, ver qué es lo que especifica el contrato, qué es lo que se comprometieron ellos y qué es lo que te está pasando a vos, y qué es lo que suscribiste vos como débito automático. Pero siempre, en todos los casos, se puede hacer un reclamo en defensa del consumidor. Las compañías de celulares, nosotros hemos dicho en otros programas, lamentablemente están al tope de lo que son los reclamos por defensa del consumidor. Cometen muchos errores, hay publicidades engañosas, hay muchos reclamos por servicios que se los empiezan a debitar. Si uno se fija en el resumen, hay un montón de servicios que a veces están debitando, que uno no los contrató y se los están debitando. Parece poco todos los meses, la gente no se fija en los resúmenes y ese poco que parece que a lo mejor son 4 pesos, lo que está descontando 5 pesos o 7 pesos, por cada una de las facturas es un montón de dinero. Uno tiene que fijarse bien porque ese tipo de descuentos que hacen las compañías por servicios que a lo mejor uno no utiliza o este tipo de publicidades engañosas, lamentablemente hacen que gente inescrupulosa se llene los bolsillos de plata. Nosotros hemos tenido en forma personal un problema con una compañía de celulares que lo llevamos en su momento a Defensa del Consumidor de acá de Tigre y se resolvió en el transcurso de 40 días, así que realmente se puede solucionar, así que cualquier cosa te esperamos por nuestra oficina en Benavides, traes la documentación y ahí vemos cuál es la solución que le podemos dar a tu problema. Bueno, tengo otra consulta, en este caso dice, soy Lucía de Benavides, dice, yo quiero consultarles porque tuve un albañil en mi domicilio haciendo trabajo y no fue lo convenido, me plantea. ¿Lo puedo reclamar? ¿Qué puedo hacer? Nos plantea Lucía de Benavides. Nosotros siempre sugerimos que cuando se hace este tipo de contrataciones se arme un contrato de locación de obra. ¿Por qué? Es seguro para el obrero y es seguro para el que contrata. ¿Por qué? Porque se establece el costo, se establece el plazo y ahí no hay derecho al pataleo, como decimos vulgarmente. Acá el tema es establecer bien acotado, por escrito, cuánto material se necesita, el costo del material, el tiempo que va aproximado de duración de la obra. La medida que uno ponga todo, el presupuesto, todo plasmado por escrito, no va a tener problemas. Si uno lo hace en forma verbal, contrata, pasa que uno no piensa que pasa ese tipo de cosas, pero a veces pasa. Entonces, lo ideal es hacerlo por escrito. En este caso, no sé cuál fue la obra en la que se comprometió a hacer, o el trabajo que se comprometió a hacer en tu casa, pero si no está completo, tenés derecho a que lo haga, que termine, tenés derecho a intimarlo. El tema es que al no haber un contrato, todo se dificulta porque hay que ver si es conveniente o no iniciar una acción. Por eso es que nosotros siempre, como abogados, reclamamos que se hagan los tribunales de menor cuantía, porque hay veces que un tribunal de menor cuantía te puede resolver un problema de estos en el lapso de una semana, iniciando una acción, se presentan ambas partes, se presenta el reclamo, y después el juez en una semana tiene la sentencia y no iniciar un trámite por daños y prejuicios cuando realmente a lo mejor el monto no se justifica. Por eso habría que ver cuál es el trabajo que vos encargaste, porque a lo mejor si eres el paredón de todo un terreno, el monto justifica, o si el trabajo estabas haciendo una refacción de la casa, también en ese caso el monto justificaría iniciar una acción por incumplimiento contractual. Por más que el contrato no esté por escrito, se puede especificar que vos le habías dado instrucciones para hacer determinado trabajo y eventualmente hasta aprobarlo por testigos. Pero bueno, te esperamos por la oficina, ya que sos de Benavides, te esperamos por la oficina y lo charlamos personalmente. Aclara. Dice, sí, realizamos por contrato, dice, y yo le aboné la totalidad del trabajo realizado y no fue lo que solicité. ¿Qué puedo hacer? En ese caso, hay que mandar una carta de documento y tendrá que terminar el trabajo bajo percibimiento de iniciar la demanda por daños y prejuicios. O sea, si lo hiciste por contrato está perfecto. Por contrato tenés la posibilidad de justamente hacer valer ese contrato y tranquilamente, si el contrato establece qué es lo que vos habías pactado y no es lo que el trabajo realizado, se hace una demanda por daños y prejuicios y vos tenés la posibilidad o que se termine el trabajo o
que te indemnice, o sea, que te repare el daño ocasionado. O en caso de que vos tengas que contratar a otra persona para terminar el trabajo, él tendrá que hacerse cargo del costo del material y de los peones. Bueno, tenemos otra consulta. Dice, hola, soy Vanessa de Las Tunas. Quisiera saber dónde tengo que ir para hacer una perimetral por amenazas de mi ex marido. A la comisaría de la mujer. Tenés que ir a la comisaría de la mujer directamente, pedir, eso es una restricción de acercamiento, la perimetral es una restricción de acercamiento, pedís eso, planteás bien cómo es la situación, y si vos realmente temés por tu vida, porque estás amenazando, bueno, trata de ver si te pueden dar el botón antipánico. Eso es una situación, es importante que hagas la denuncia ahora, no que te dejes de estar, no, porque muchas veces uno dice, no, me amenazó, pero no va a hacer nada. Es importante que hagas la denuncia. Hacer la restricción de acercamiento, andar a la comisaría de la mujer, te van a atender, pedí que te hagan el perímetro, y si no lo cumple, hacer la denuncia de nuevo para que directamente lo vayan a detener por desobediencia. Bueno, una consulta más y luego vamos a ir a una breve pausa ya para ir finalizando con el programa. Dice, hola, soy Susana, de Pablo Podestad, nos dice esta señora. Dice, quisiera saber si ustedes se especializan en consultas penales, nos dice Sí. Susana. Sí, Susana, yo hago penal. No sé cuál será la consulta, pero sí, yo hago penal. Nosotros abarcamos en nuestro estudio, abarcamos todas las especialidades, excepto previsional, que lo hace una abogada que nosotros conocemos, pero nosotros no, que no trabaja con nosotros, es inorgánica. Pero nosotros hacemos, yo hago penal y derecho de familia, y mi mujer hace derecho laboral, daños y perjuicios, así que en ese sentido, sí, yo hago penal. Así que cuando quieras podés venir por la oficina en Benavides y nos consultás personalmente cuál es tu problema. Muy bien, vamos entonces a una pequeña pausa y ya volvemos con más La Familia del Derecho. ¿Usted es el abogado? Sí. Me dijeron que me iba a atender. Sí, pero ¿por qué no vuelve la semana que viene? Yo ya no Eso puedo. me dijeron la semana pasada. Mire, vine porque si él se entera que hice la denuncia, tengo miedo. Sí, pero... No es así. Sí, pero. No le digas pero. Pensá que ella viene de lejos, que tuvo que dejar los chicos con alguien, que te está esperando. Está bien. Tenés que atenderla. ¿Otra vez? Dale, Vamos. dale, dale. Sí. Mire, yo tengo su caso. Ya se inició el expediente. Yo no entiendo nada de cómo hay que hacer. Me dijeron que usted... Sí. Yo lo voy a estudiar, no se preocupe. ¿Hubo reincidencia, interrupción de la manutención, o insistencia o presión para cumplir con los deberes conyugales? Paren. No es por ahí. Te está diciendo que no sabe. Sí. Tenés que hablar de una manera que ella pueda entenderte. No es una colega de tribunales, ¿eh? Es alguien que necesita tu defensa. Y vos tenés que pedirle que te explique todo, que te escuche, que te tome la declaración, que te aclare todas las dudas que tenés y que te hacen sentir mal. Bien. Esta vez sale, ¿eh? Vamos. ¿Va a ir preso? Mire, yo no quisiera. Yo solo quiero sentirme un poco más segura. Si se entera que dije lo que me hace, se va a enojar. Yo no sé lo que tengo que hacer. Tranquila. El Estado la protege. Yo soy su abogado defensor. Venga que le vamos a tomar la declaración. Y si llega a haber algún problema, algún peligro para usted o para sus hijos, nos vamos a encargar de proveer las circunstancias para que eso no ocurra. Confíe. Bien, muy bien. Es así. Es increíble cómo se te tranquiliza la cara cuando te transmite confianza. Tenés derecho a que te asignen un abogado defensor que te represente. No importa la edad, ni la situación económica, ni si tenés hijos o no, si estás casada legalmente. Tenés derecho a defensa. Siempre. No hace falta que conozcas a un abogado para hacer una denuncia de violencia. El Estado te lo asignará para que te defienda. Es un servicio obligatorio y gratuito que el Estado te garantiza. Exigilo. Bueno, continuamos con el programa de Familia del Derecho.
Como aparecía en el videograf, esos cortos son de la Fundación Avon Argentina, realmente son de mucha bendición. Acá nos habían pedido por mensaje de dónde eran. Bueno, es de ahí, de la Fundación Avon Argentina, así que está en YouTube, puedes entrar pidiendo, o sea, buscándolos por Fundación Avon Argentina, te van a aparecer, son varios cortos y uno mejor que el otro, realmente actúan bárbaro y es un mensaje que llega. Muchas veces uno puede explicar el tema de violencia familiar, pero cuando lo ve así actuado, y además nosotros, en nuestro caso, tener experiencia y ver que muchas veces pasa eso. Muchas veces pasa que una mujer va a hacer la denuncia de violencia familiar y la atienden mal en las comisarías comunes, o la ponen, a la víctima realmente la ponen como si fuese, y algo habrás hecho, o qué le hiciste vos a tu esposo para que tu esposo reaccione violentamente. Cosas que no deberían pasar, porque si uno está haciendo una denuncia tendrían que limitarse a tomar la denuncia como corresponde y tratar de dar contención a la persona que está pasando por ese trance. Pero lamentablemente pasan este tipo de cosas también como consecuencia de que se ha embarrado mucho la cancha y tenemos muchas mujeres que hacen denuncias falsas, como hemos dicho en otro programa, y esto hace que se mal predisponga la justicia, se mal predisponga el poder, la policía. Muchas veces sienten que pierden tiempo haciendo la denuncia y cuando terminan de hacer la denuncia ellos ya están amigados o utilizan la denuncia como para ver, ¿viste lo que te dice? ¿Viste que te puedo hacer la denuncia? No, la justicia no está para transformarla en un ring. Nosotros lo hemos dicho más de una vez. Los problemas tienen que arreglar en su casa, ese tipo de cosas no van. La justicia está para casos graves. Un caso de violencia familiar no es una broma, no es un tema sencillo y no se puede hacer una falsa denuncia, es un delito. Sería interesante que las personas que hacen falsas denuncias también sean procesadas. Nosotros consideramos que tanto el agresor que tiene que ir preso, nosotros decimos que la mejor forma de evitar que el agresor vuelva a agredir es que lo detengan. Y la restricción de acercamiento, no hay mejor restricción de acercamiento que prisión por 30, 60 o 90 días, que lo detengan por 90 días. De esa forma nos vamos a asegurar que esa persona por 90 días no va a estar agrediendo más a la víctima de violencia familiar. Pero así también la persona que hace una falsa denuncia también debería estar detenida porque es un delito y está entorpeciendo a la justicia y está haciendo perder tiempo al Poder Judicial y a la policía, que no debe estar tomando denuncias falsas. Así que, bueno, espero que sea de bendición el tema de los cortos y que los utilicen en las jornadas de violencia. Bueno, muy bien, ya nos quedan pocos minutos breves, como siempre agradeciéndoles a los apóstoles SICA que nos permiten estar aquí con el programa de la Familia del Derecho, mandar muchos saludos a mis padres sobre todo que nos están viendo, a mis tíos, Vivi, al tío Héctor, a mi prima Silvia y bueno, a mi tía Idea, a todos los televidentes también, que bueno, que siempre nos están, bueno, nos halagan un poco con sus mensajes de poder, o por lo menos confiar en nosotros, en lo mínimo que podemos ayudarles y darles un poco de luz en respecto a algunas dudas que tengan respecto de lo que verdaderamente les está ocurriendo. Bueno, aquí estamos para ello. Cualquier cosa, si no, estamos a su entera disposición en Avenida Alvear, 358, primer piso, esto es en Benavides, a 3 cuadras de estación de Benavides, en media cuadra de la plaza de Benavides, de lunes a viernes, 19:30 a 21. Previamente, los casos nuevos o consultas nuevas, concertar una entrevista vía telefónica. Bueno, como dice mi esposa, muchísimas gracias a todos los llamados, muchísimas gracias a la familia que nos está mirando, muchos saludos a todos. Y antes de cerrar, quería agradecer especialmente a los apóstoles SICA realmente por la oportunidad que nos dan cada viernes de tener este programa al aire, que realmente es una bendición. Esperamos que les haya servido el programa, esperamos realmente ser de bendición para ustedes. Y como siempre decimos, si usted vio el programa y no tiene problemas jurídicos, pero sabe que un vecino, un amigo, un pariente tiene problemas, bueno, recomiende la señal, recomiende nuestro programa y recomiende que la gente vea Águilavisión. Va a ser de bendición y además, si está apartado, a lo mejor a través del programa logramos que vuelva a congregarse. Y si no conoce al Señor, va a ser de bendición porque va a recibir palabra, el Señor va a hacer la obra, el Espíritu Santo va a hacer la obra y va a volver, va a acercarse al camino, que eso es lo más importante que puede lograr a través de esta señal. Nosotros lo que queremos es, un programa de servicios. Nosotros somos abogados cristianos y lo que nosotros queremos, más allá del tema que resolver el problema jurídico, que la persona conozca a Cristo. Así que traten de ver la señal. Si usted conoce gente que no ve la señal, recomiéndela porque realmente es una señal de bendición y a través de la señal los vamos a acercar a Cristo y vamos a ganar almas, que ese es el objetivo de todos nosotros. Que Dios lo bendiga a todos.